Hola chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya casi a nuestro cierre de semana. ¿Se encuentran muy bien? Perfecto. Excelente. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia que es por parte del Centro de Éxito Estudiantil ALIA, que conocemos comúnmente como el CEA. El día de hoy tenemos la conferencia de Equilibrio en Acción, claves para la regulación emocional. Y pues bueno, para iniciar y que sea fluida esta conferencia junto con la experta que el día de hoy nos va a dar justamente estas claves, considerando que el 10 de octubre justamente se conmemoró el Día de la Salud Mental. Para ello, recordemos que es importante mantener nuestra cámara, micrófonos apagados y pues bueno, vamos a ir esperando poco a poco la conexión de nuestros demás compañeros. Si ahí tienen ustedes forma de comunicarse con algún compañero de grupo, con algún compañero, algunos son de presencial, mándenles un mensajito a sus compañeros para que se unan. Nos gustaría que que pues bueno, estas conferencias tuvieran mucha difusión y que justamente el objetivo del CEA es que seamos un área de apoyo y que sea complementario para cada uno de ustedes. Excelente. Entonces, vamos a dar inicio y pues bueno, a continuación me da mucho gusto presentar a nuestra conferencista, la maestra Jacel Esmeralda Trejo Anaya. Y pues bueno, sean todos bienvenidos. Maestra Jacel, si me da el permiso para hacer su presentación. La maestra el día de hoy que nos acompaña, ella es maestrante en Administración de Negocios y cuenta con una licenciatura en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cuenta con una experiencia de más de 11 años, justamente en diferentes áreas, principalmente 6 años los ha dedicado a aportar en el sector financiero, asimismo en el área de capital humano, donde justamente el objetivo de ella es impulsar proyectos de satisfacción laboral y calidad en la vida laboral de cada uno de los colaboradores en diferentes escenarios. Los siguientes años de su experiencia profesional ha estado dedicado al ámbito educativo y justamente forma parte del equipo de OnAliad o de Aliad, justamente desempeñándose como especialista en indicadores, principalmente en el área de bachillerato y licenciatura, tanto en modalidad presencial como virtual. Y pues derivado a estas dos áreas que les acabo de comentar, pues bueno, su trayectoria nos da una gama justamente porque combina la gestión organizacional con la gestión académica. Y esto le ha permitido enfocarse al desarrollo del talento y el bienestar integral. Entonces, pues bueno, chicos, creo que contamos con una experta justamente que nos va a dar estas claves. En un momento en el chat les voy a pedir de favor que registren su asistencia en el enlace que les voy a dejar. Justamente nuestra agenda el día de hoy, pues bueno, es la presentación de nuestra ponente. En breve les voy a ceder la palabra a la maestra Facel. Posteriormente va a haber una ronda de preguntas. Si durante la presentación a ustedes les interesa comentar algo, hacer una pregunta, la pueden ir colocando, en el chat para que al término de la sesión o si la maestra Jacel puede ir combinando sus preguntas para ir dando respuesta, pues bueno, que esta sesión sea justamente para ustedes con la intención de que, pues bueno, saquemos lo más que se pueda y que sea provechosa esta sesión y posteriormente nuestro mensaje. Y pues bueno, maestra Jacel, sea usted bienvenida, le cedo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Éxito Estudiantil por la invitación. Es muy grato estar el día de hoy con ustedes. Gracias, maestra Merari. Y bueno, pues les voy a compartir un poco algunas estrategias de cómo regular nuestras emociones, ¿no? En nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Entonces, si me permiten la pantalla, voy a compartirla. Ya nada más me notifican cuando puedan visualizarlo.
Por ahí comparten que no se escucha. ¿Se escucha bien el audio? Buenas noches, sí, sí te escuchas. Perfecto. Muy Ya se ve bien. tu pantalla. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar inicio con la sesión. Vamos a hablar equilibrio en acción. ¿Por qué equilibrio en acción? Porque vamos a hablar acerca de estrategias de regulación emocional. Entonces, me gustaría compartir un poco de una parte teórica de lo que realmente son esas emociones que pueden ser, pues, combinadas, algunas emociones que pueden ser eh, básicas, identificar cuáles son nuestras emociones, qué es estrés, qué es ansiedad, qué realmente es ansiedad, porque actualmente, pues, identificamos a lo mejor ciertos conceptos que podemos decir que son o no ansiedad. Entonces, bajo las diferentes situaciones de la vida cotidiana, me gustaría compartirles mucho o poco de lo que nosotros sabemos. Denme un segundito y queda listo, ¿vale? Ya se visualiza mejor, ¿cierto? Sí, mejor. Perfecto. Bien. Pues todos los días estamos presenciando ciertas situaciones, ciertas emociones que forman parte de nuestro día a día. Entonces, no sé si, por ejemplo, les ha pasado en alguna situación que ustedes piensan o reaccionan de alguna manera y posteriormente, unos minutos después, dicen, justo, ¿no? ¿Por qué estaba reaccionando de esa manera? A lo mejor si me hubiera esperado tantito, si hubiera esperado un poquito más, mi reacción hubiera sido distinta, ¿no? No sé si, por ejemplo, les pasa en el trabajo que de repente tienen un día complicado, cosas por el estilo, y entonces empieza la guerra de correos electrónicos. ¿Y qué pasa regularmente? Lo que hacemos de manera visceral, pues queremos responder ese correo, ¿no? De tal manera que te comparto que te di retroalimentación, tal, tal, tal. Si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, de dar respuesta y dejan esa respuesta de manera general, es importante que le quiten los remitentes, ¿no? Es un ejercicio que pueden realizar. Le quitan los remitentes, escriben toda la información que necesitan expresar y unos minutos después releen ese correo. Si realmente necesitan compartir esa información de tal manera, lo hacen, pero es importante recapitular, ¿no? Expresar nuestras emociones. Y para esto la regulación nos va a ayudar a identificar cuál es nuestra clave, ¿no? Como tal va a ser este proceso que nos va a incluir emociones que pueden presentarse de manera positiva o negativa. Y esto nos va a ayudar a experimentar diferentes situaciones. Para la regulación emocional existe un proceso. Primero es identificar, ¿no? Nosotros pausamos esa situación, por ejemplo, una situación de enojo, de sorpresa, de miedo, y pausamos de manera detenida e identificamos cuál es la emoción que estamos presentando. Una vez que reconocemos esta emoción, es importante discriminar realmente si es una emoción que yo puedo controlar o si necesito apoyo. Y ahí es cuando viene también el uso del proceso terapéutico o algunas técnicas. Por eso les decía que es importante identificar primero qué emoción estoy presentando y cómo la voy a afrontar. Una vez que ya discriminé toda esa información, ahora voy a hacer conciencia de qué emoción estoy presentando, ante qué situación, qué lo provoca o quién lo provoca, porque también puede suceder, y jerarquizarlo. A lo mejor esta emoción que estoy presentando bajo esta situación puede tener una solución posteriormente, sí, pero necesito identificar todos estos valores. ¿Y cuál es la realidad de qué realmente son aquellos
conceptos o aquellas emociones que son básicas y que escuchamos todos los días. Estoy muy estresado, tengo ansiedad, me siento muy ansioso, me siento muy nervioso o nerviosa. Es importante que aprendamos a identificar qué realmente significa estar estresado, ¿no? Como tal, el estrés va a ser un proceso psicológico y fisiológico. Es una combinación de estos porque aplican el cuerpo y la mente. Recuerden que si nosotros mantenemos un equilibrio entre el cuerpo y la mente, pues vamos a mantenernos estables. Es como cuando, por ejemplo, nos duele la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos duele la cabeza? ¿Quién me dice qué hacen regularmente cuando les duele la cabeza? ¿Alguien que quiera abrir su micro, levantar la mano? Adelante, Vania. Denme un momento, les aperturo los micrófonos. Si pueden dejar su manita levantada para que los pueda aperturar, por favor. Vania. Ya está el de Itzel. Muchas gracias. Adelante, Itzel. ¿Qué haces cuando te duele la cabeza? Este, dormir, como ¿Ok? que yo siento que es como un método de defensa, como de el optar por no tomar pastilla, pues entonces me duermo y se me va a olvidar o se me va a quitar, a lo mejor, ¿no? Ok, muchas gracias. Adelante. Dana Street, adelante. Dormir o calmarte. Ok, muchas gracias. Adelante. Eddie Quiroz. Yo generalmente escucho música para calmarme, me ayuda a sobrepensar las cosas bien. Ok, muy bien. ¿Alguien hace algo distinto a lo que sus compañeros ya nos compartieron? Adelante. María Teresa Horta. Me parece que no. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Mariana Rem o Nadia Mares. Yo bebo líquidos. Ok, muchas gracias. Y vámonos con una última participación. Adelante. En lo personal, creo que ahorita analizando un poco el tema, cuando a mí me duele la cabeza, o sea, estoy como que de un mal humor, todo me molesta. No sé si es normal, o sea, pero así me pasa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, les comparto que, bueno, bajo lo que yo escuché, ninguno me dijo tomo algún medicamento, a lo mejor el clásico paracetamol, ¿no? Que recetan los doctores, una aspirina, algo por el estilo. Ninguna de las opiniones fue acerca de tomar algún analgésico, ¿no? Regularmente fue escuchar música para relajarme, tomo agüita, ¿no? Me despejo, duermo, cosas un poco para distraer em, esa parte de tensión del dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando el dolor, si aplico todas estas técnicas, se vuelve a intensificar? Es decir, ya me dolió el día lunes la cabeza, martes, miércoles, jueves, y aunque he utilizado estas técnicas, a lo mejor en el jueves ya era muy intenso y entonces tomé un analgésico, se controló un poco, pero no paró.
Esto pasa también con las emociones. Si nosotros no acudimos, por ejemplo, la última alternativa a lo mejor podría ser acudir al médico, ¿no? O si están en un proceso terapéutico, indicarle que el dolor de cabeza puede ser un detonante de algo alguna situación que estoy pasando en ese momento. Alguna situación de estrés, alguna situación que me provoca nerviosismo o me provoca ansiedad. Lo mismo pasa con el equilibrio de la salud mental. Entonces, es importante que nosotros mantengamos este equilibrio y para eso identificar nuestras emociones es indispensable. Ansiedad significa aquellos sentimientos de preocupación, tensión y aprensión. Esto va a ser de manera intensificada. Regularmente y actualmente también hemos escuchado que la ansiedad, hemos escuchado que a lo mejor en la población un poco más joven o población que les gusta entre los 30 40 más o menos, ejemplifican situaciones que dicen se parecen un poco más a la ansiedad, ¿no? El sentir nervios por alguna situación, el sentir nervios por tener a lo mejor que entregar algún proyecto o el estar pensando constantemente probablemente no sea ansiedad, más bien es un episodio de nervios, ¿no? Ansiedad es cuando ya esta reacción es tan intensa que no puedo dormir, no puedo controlar, no puedo conciliar totalmente el sueño. Estoy pensando en esa situación que me está generando estrés, que me está generando el no poder comer bien, el estar irritable, el estar todo el tiempo con este sentimiento de alerta, etcétera, etcétera. Entonces, aunque existen síntomas que son similares, necesitamos aprender a identificar y solo justo identificando es cuando vamos a poder restablecer o poder utilizar esta regulación de emociones. Ahora, es importante que nosotros basemos nuestros conocimientos en no es simplemente estar nervioso. A lo mejor aquellos que se encuentran en periodo de exámenes o sí, de exámenes o de entregas de proyecto, el estar nervioso al estar frente a un público, ¿no? Al exponer, por ejemplo, no es simplemente eso, tampoco la ansiedad no significa que sean ustedes débiles o que no tengamos o que no tengamos carácter como nos dicta la sociedad regularmente, ¿no? No es lo mismo tampoco que estrés. Hay que aprender a diferenciar cuáles son las características del estrés y cuáles son las características de la ansiedad. Entonces, a grandes rasgos, utilizando estas dos emociones, es importante que verifiquemos cuáles son las mejores técnicas de regulación emocional. ¿Cuáles de la tabla periódica de las emociones, si pueden visualizarlo, en la parte rosa tenemos las emociones que englobadas en un concepto tenemos que son las armónicas, la del amor, ¿no? Alegría en color amarillo, sorpresa en naranja, seguramente las están relacionando también con aquella película infantil de Intensamente, ¿no? ¿Se acuerdan un poco de cuáles son esas emociones que podían también tener episodios a lo mejor que fueran en situaciones negativas, pero que al final nos mostraban cierto mensaje, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, el miedo, el asco también forman parte de aquellas emociones que necesitamos identificar. Em, para esto también es importante saber para qué me sirven las emociones, ¿no? Levanten su mano, si no abran micro, nada más levanten su manita. ¿Quién se ha sentido como este león? Que intenta hacer ejercicio, intenta tener una vida social, todo el tiempo estamos, no sé si han visto, por ejemplo, el video de los hermanos Riñones actualmente, tenemos que beber suficiente agua, leer, responder mensajes, ahorrar, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente, ¿quién se ha sentido o quién ha experimentado este tipo de pensamientos en la última semana? Tenemos ocho personitas, nueve.
10, 11, poco a poco nos vamos identificando, ¿no? ¿Qué hacemos para poder salir o identificar para qué sirven nuestras emociones? Para eso es importante saber que las emociones, muchas gracias, ya pueden bajar su manita, nos van a proporcionar información. Por ahí se dice que las emociones son, hay emociones buenas y emociones malas. Bajo mi criterio, todas las emociones nos brindan un aprendizaje, sean situaciones positivas o sean situaciones negativas. Entonces, lo primero que necesitamos saber acerca de las emociones es que nos van a brindar información. No estoy sintiendo nervios únicamente porque tengo a lo mejor algún examen, sino más bien, ¿qué me genera ese nerviosismo si yo estudié? ¿No? Si yo conozco el tema, si yo sé o soy experto en tal cosa, ¿no? Es importante identificar también que nuestras emociones van a afectar o van a fortalecer y vamos a aprender de ellas a través de nuestras propias decisiones. Entonces, vamos a aprender a comunicarnos con los demás y a influir en las decisiones que también tomemos en conjunto. Todos los días ustedes están o conviviendo con familia o con amigos, con personas del trabajo, entonces todos los días están comunicando algo. Si, por ejemplo, el tráfico estaba terrible, como hoy en la mañana, ¿no? Para los que viven en Ciudad de México, estaba terrible, hubo cierre de avenidas, este, había muy poco transporte, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor esa tensión, uno, no me permitió llegar a tiempo a mi trabajo. Ya estoy, pues un poco molesto. Imagínense que a lo mejor mi jefe, mi líder, eh, le compartí esta información. Bueno, sí, pero necesitas llegar a preparar una presentación muy importante. Ok, ya tienes esa presión, ya empiezas a sentir esa tensión. ¿Cómo la voy a calmar? ¿No? Para esto necesitamos también identificar que estas emociones nos van a preparar para poder actuar posteriormente. Es decir, si yo tengo miedo en algún momento, necesito actuar. A lo mejor regularmente, ¿qué hacen con el miedo? Si yo digo que tengo miedo a las alturas, pues probablemente voy a evitar aquellos lugares que tengan alguna altura que es preponderante, ¿no? Voy a mantenerme en espacios que no tengan una altura muy alta para que yo pueda estar pues estático, tranquilo y no me genere ningún tipo de miedo. ¿Qué pasa cuando la situación me sobrepasa y entonces por las circunstancias me encuentro en alguna terraza, en algún restaurante y ese día se le ocurrió a las placas tectónicas moverse, ¿no? Imagínense que aparte de tener el miedo a las alturas, también estoy presentando algún sismo, algún temblor, entonces empieza a intensificar la emoción. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar o cómo debo actuar? Recuerdan que les hablaba de, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Es importante que identifiquemos cuáles son esas emociones o qué me provoca el que yo tenga miedo. Si yo digo que tengo miedo, ¿bajo qué situación me encuentro? Ya les compartí que a lo mejor le tengo miedo a las alturas y entonces eso me provoca temor, miedo, ¿no? Y si yo me encuentro en esa situación, probablemente fisiológicamente voy a empezar con sudoración, con nerviosismo, este, cosas por el estilo, pero ya es un poco más enfocado a la parte fisiológica. ¿Qué necesitamos hacer? Y para eso vamos a utilizar las diferentes técnicas. Ahora, algunas estadísticas que se presentan de manera general con este par de emociones que son estrés y ansiedad dentro del periodo entre el 2020 y el 2024, inician con la pandemia. Ubíquense ustedes en ese escenario de la pandemia, ¿no?
cómo se encontraban, a lo mejor algunos nos encontrábamos aislados en casa trabajando, teníamos pues incertidumbre de qué iba a pasar, nunca habíamos estado en esta situación, no estábamos preparados para esta situación y mucho menos teníamos conciencia de si iba a terminar o no. ¿No? Era mucha incertidumbre. ¿Qué pasaba en los supermercados? De repente todos estaban saqueados, los principales artículos que eran los artículos de aseo, los artículos desinfectantes eran los primeros que se terminaban y entonces había un caos, ¿no? Un caos social. Eso fue en el 2020. Imagínense los niveles de estrés en los hospitales, en las escuelas, cómo tuvimos la oportunidad de aprender nuevas habilidades, nuevas estrategias, ¿no? Ubíquense en ese escenario. Ahora, en 2021 una encuesta que comparte el INEGI nos dice que el 19% de la población adulta mexicana presentaba altos niveles de ansiedad. Aquí era una ansiedad severa, es decir, ya no podíamos controlar nuestro sueño, ya no podíamos controlar el nerviosismo, era básicamente estos síntomas que les compartí hace un momento. Además de eso, el 31% de la población en general tenía algún tipo o síntoma de ansiedad. No severa, pero sí contaba, ¿no? Justo a un año de la pandemia. Puede ser también uno de los sucesos que pasaron en ese momento. En 2022 aumenta un poco más acerca de, pero ya ubicándonos en un escenario en los hospitales, en el personal de salud. El 66.3% del personal de salud experimentó estrés en ese momento. Imagínense, estaba el auge de las vacunas, sí, cómo manejar también los centros de salud, porque estaban totalmente llenos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente con cada una de las estadísticas. Por último, se realizó un estudio en adolescentes mexicanos en el 2024 con 2.710 adolescentes y se encontró que el 47.2 de ellos presentaba síntomas de ansiedad y también de depresión. Les hacían preguntas como ¿cómo te sientes actualmente? ¿Cuáles son esas situaciones que te generan cierto nerviosismo? ¿Cuáles son aquellas situaciones escolares también que te pueden llegar a presentar algún malestar físico? Y entonces ahí relacionaban la parte física y la parte mental. Entonces, para estos datos les voy a compartir las fuentes para que puedan leer cada uno de los artículos y si les interesa y un poco ahondar un poco más en esta información. Esos son datos que tenemos. Ahora, dos de las técnicas o dos de las habilidades que me gustaría que viéramos el día de hoy hablan justo acerca de la regulación emocional y ya entramos un poco más en la parte práctica. Una de ellas es la práctica de conciencia plena. Aquí tenemos que identificar realmente qué situación estoy viviendo y cómo la voy a abordar. Para esta práctica de la conciencia plena, necesito yo o voy a tener algunos beneficios. Por ejemplo, voy a observar sin juicio. Si yo identifico a lo mejor em, que, no sé, por ejemplo, alguna situación cotidiana que me genera mucho miedo, mucho estrés todos los días, ¿no? A lo mejor cosas tan sencillas como el salir de casa por la inseguridad, cosas tan sencillas como el tomar a lo mejor transporte público, el tráfico, la gente, etcétera, etcétera. Tengo que aprender a observar qué situaciones están detonando mi malestar emocional y tengo que aprender a hacerlo sin juzgarlo, porque regularmente
pasa que algunas situaciones pueden generar cierto repele, ¿no? Pero no es lo mismo lo que yo estoy pasando a lo que está pasando Brenda, a lo que está pasando Luis. Es importante aprender a identificar sin juzgar mis propias emociones. Una vez que yo identifiqué cuál es la situación que está generando, quién lo provoca o qué lo está provocando, es indispensable aprender a identificar cuáles son los detonantes o qué me ayudaría a combatirlo. Por ejemplo, si yo detecto que a lo mejor el que todos los días estoy en una situación complicada en la escuela, ¿no? Que a lo mejor estoy en una situación donde presento a lo mejor cierto malestar emocional, que no logro identificar exactamente qué lo provoca, pero sí a lo mejor quién lo provoca, pues entonces verifico cuáles son las posibilidades de poder sobrepasar ese malestar, ¿no? A través de eso también puede surgir cierta elevación de estrés o de ansiedad. Entonces, es importante que yo aprenda a manejar o a identificar quién podría o qué podría apoyar, como este tipo de técnicas. Ya identifiqué la situación, ya tengo quién detona. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder controlarlo o eliminarlo, erradicarlo, a lo mejor disminuir ciertas situaciones? Esto me va a llevar a poder integrarme de manera cotidiana en cualquier espacio en el que yo me encuentre. El principal paso que yo necesito para tener una conciencia plena es identificar y no juzgar esas situaciones. Otra de las estrategias o técnicas que me gusta más es la de acción opuesta. Si ustedes identifican esta habilidad, consiste en primero verificar cuál es mi emoción, ¿no? Si estoy sintiendo miedo, enojo, tristeza, culpa, celos, amor, como estas 6 bases. Y aquí me gustaría que hiciéramos un ejercicio, este, con 3 personitas para que me puedan compartir cuál es su manera de actuar y cómo podría ser la acción opuesta. Ustedes primero identifican o escogen una de estas 6 emociones. Y cuando identifiquemos cuál es esta emoción, vamos a actuar de manera opuesta a lo que están presentando, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo miedo, lo que hago es que pues me retiro de esa situación, ¿no? Si es un miedo, por ejemplo, si es un miedo a la inseguridad, evito estar en lugares a altas horas de la tarde, de la noche. O trato de no llegar tarde a casa, o trato de evitar a lo mejor espacios que son focos rojos, cosas por el estilo. Entonces, lo que hago es evitar. Mi acción como tal ante la emoción del miedo es evitarlo. Ahora, ¿cuál sería mi acción opuesta? ¿Debería yo enfrentar esta situación en lugar de evitarlo? ¿Qué podría hacer durante a lo mejor este periodo? A lo mejor podría utilizar o podría identificar estos lugares donde probablemente yo sienta cierta inseguridad y a lo mejor tener ciertos aliados, ¿no? O podría utilizar alternativas. Eh, Probablemente no pueda llegar a las 11 de la noche, pero sí puedo llegar a las 10, un poquito menos el margen, ¿no? Cosas por el estilo. Ahora, ¿quién de los que estamos el día de hoy en sala nos quiere ayudar con identificar su acción opuesta? Necesitamos únicamente 3 personitas. Adelante, Julia, Migda y una más. Bueno, por decir yo, maestra, a lo mejor le tengo miedo a las alturas. Ok, Y al hacerlo, a lo contrario, es yo misma me pongo el reto
de anteriormente a lo mejor hasta un paso a desnivel, un puente peatonal, me daba pánico escénico tremendo. Y Ok. poco a poco yo he ido así como que aumentando las alturas, o sea, era a lo mejor hasta el subirme a un avión, el subirme ya como quiera, pero ya estando arriba ya es como controlar la emoción con la respiración y todo y empezar a perder ese miedo. Y bueno, me ha llevado bastante tiempo, pero ya es algo que lo controlo, más sin embargo todavía cosas que hay, no sé, como va en carretera y está un destiladero, ahí sí siento así como que paso pero no volteo hacia abajo porque es ese miedo muy fuerte, pero no dejo de hacerlo para yo irme adecuando e ir controlando esa emoción de ese miedo. Ok, muy bien, lo afrontas de alguna manera. Muchas gracias. Adelante, Micta. Compártenos una emoción diferente al miedo. Puedes utilizar enojo, tristeza, culpa, celos o amor. Migda Álvarez, ya tienes tu micrófono activo. ¿Lo puedes encender? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Pues a mí me daba mucho miedo hablar en público. Creo que cuando me tocaban exposiciones o cualquier cosa, empezaba yo a sudar mucho. Entonces ahorita lo que hago es como tratar de hablar en pequeños grupos. Obviamente todavía no puedo como a gran magnitud, pero ya empiezo a hacerlo en pequeños grupos. Otro miedo que tengo, pero ese sí nunca he podido superar, es estar entre mucha gente. O sea, hay mucha gente y yo me empiezo a desesperar muchísimo y creo que es algo que eso sí nunca lo he podido controlar. Ok, muchas gracias por compartirnos, Micta. Adelante, Mariana. Podemos utilizar una diferente al miedo. Tristeza, amor, celos, culpa, enojo. Enojo, escojo enojo. Adelante. Antes no solía externarlo porque de alguna forma donde en el entorno familiar donde yo crecí estaba como mal visto, ¿no? Que te enojaras, no debías de enojarte porque eso se ve mal. Pero hoy algo que me ha ayudado es justamente ponerle nombre. O sea, sin gritar, sin discutir, puedo decir, estoy enojada por, y le pongo nombre, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? Y dos cosas que yo hago, bueno, tres, uno es eso, nombrarlo. La siguiente es, me salgo como del entorno en ese momento, de lo que me está haciendo enojar, o sea, como que voy, respiro, camino, suelo caminar un poquito para Ok, despejarme y si persiste, me pongo a hacer algo, no sé, algo que implique como una acción física, por ejemplo, si estoy en casa, me puedo poner a hacer alguna labor de limpieza. Eso me ayuda porque requiere como un desgaste físico y en ok, lugar de canalizarlo con una persona, digamos con un tercero que quizás no fue la causa que me hiciera enojar, como desquitarme con alguien o seguir la discusión con la persona que me hizo enojar, puedo ujú, canalizarlo en hacer otra acción sin herir a alguien, sin lastimar a alguien y sin lastimarme a mí. Entonces eso es algo que a mí me ha funcionado mucho para manejar este tema de enojo y nombrarlo y ahora sí decirlo, estoy molesta por esto, me ok, molestó mucho esta situación, ¿no? Pero ya no sale, me permito sentirlo, pero ya no así desbordado, ¿no? Como bomba ok. atómica. Identificarlo creo que es la clave, ¿cierto? Muchas gracias, Mariana. Perfecto. Ahora, Isabel, ¿alguna otra emoción fuera de el miedo y el enojo? Buenas noches. Adelante. Sí, me da mucha tristeza la injusticia. Ok, Yo sí veo que alguien, por ejemplo, es un ejemplo que voy a poner, em, no sé, llega un compañero y le dice el maestro, pues pásate y ya no tiene que pasar. Y llega otro compañero y le dice el maestro, sí, pásate. Pero al primero le dijo, no, ya no entras, te sales. ok, Entonces,
como que eso me causa mucha tristeza. La injusticia, híjole, de verdad, es algo que he estado trabajando, pero me cuesta mucho trabajo aceptar la injusticia y me causa esa tristeza. O sea, me causa tristeza, enojo y celo a la vez. Ok, Sí. perfecto. Muchas gracias por compartirnos, Isabel. Y vámonos con una más. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Adelante. No sé si a lo mejor, creo que ya no tenemos más malitas levantadas, ¿verdad? Perfecto. Bien, pues justo el ejercicio de lo que nos habla la acción opuesta es primero identificar nuestra emoción. Les voy a compartir. Una vez que ya tenemos nuestra emoción, ahora tenemos que aplicar la estrategia. Como les decía, por ejemplo, yo sentí miedo y lo primero que voy a hacer con este miedo es evitarlo, evitar esas situaciones que me generan miedo. La acción opuesta es acercarse. Si yo le tengo a lo mejor, y esta es una también técnica de modificación de la conducta, es las aproximaciones sucesivas. No sé si han escuchado hablar de ello. Es cuando tienes alguna fobia, ¿no? Por ejemplo, vas utilizando la técnica con las arañas. Tengo fobia a las arañas y entonces lo primero que voy a hacer es dibujar una araña, ¿no? A lo mejor eso no me genera tanto miedo, pero voy poco a poco. Entonces, ahora el dibujarlo, ahora voy a obtener una araña de plástico, ¿no? Esas que utilizan para las bromas. Ya se empieza a generar cierta tensión, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que voy a visualizar un video de una araña atacando o comiendo o tratando de sobrepasar, ¿no? Esa puede ser la tercera. Y la cuarta es que yo tengo ya que tocar a una araña real. Este es el paso más difícil, más importante, pero si ustedes logran pasar sobre esa técnica, logran llegar a ese punto, probablemente la próxima vez que se encuentren a una araña ya no va a ser la misma reacción porque ya lo pudieron o ya lo están pausando bajo aproximaciones sucesivas, ¿no? No vamos directamente a la situación, a lo mejor no la voy a evitar, pero poco a poco me voy a ir acercando. Y así lo que hablaban del enojo, ya lo estoy atacando, ya lo estoy nombrando. La acción opuesta es evitarlo, ¿no? Es utilizar a lo mejor otras técnicas que no son necesariamente utilizar la agresión, ¿no? La violencia, como comúnmente puede, el enfrentamiento también, como comúnmente puede o suele presentarse el enojo, sino más bien realmente esto me va a provocar enojo en mi día a día, ¿no? Como situaciones pequeñas pequeñas en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, para los que tienen pequeños en casa, ¿no? Y a lo mejor están comiendo y de repente el pequeño tiró el vaso, y estaba lleno de agua. Entonces, la primera reacción que tienen puede ser de enojo, ¿no? Porque ya había papeles importantes ahí, entonces se mojaron y entonces el enojo viene y lo primero que puede pasar es que pueden reprender al pequeño, ¿no? A lo mejor con un grito, algún llamado de atención o probablemente evitar estas situaciones que son cotidianas, son del día a día, ¿no? Aprender a priorizar esas situaciones de enojo también nos puede ayudar. En lugar de aislarnos con la tristeza, a lo mejor puede ser muy intensa y ahorita vamos a aclarar un poquito acerca de la intensidad de las emociones, ¿no? Podemos aislarnos, pero también para eso, yo quiero salir de este episodio de tristeza. A lo mejor si no tiene, no está, tan intenso o no puede identificarse tan intenso en ese momento, pues aprender a utilizar otras herramientas. Los celos, la culpa también como emociones que son la combinación de algunas, el amor, si me genera cierta dependencia probablemente es importante que yo aplique mi propio autocuidado,
¿no? ¿Qué hacemos todos los días para procurar nuestro autocuidado? El día de hoy ustedes decidieron entrar a esta conferencia para conocer algunas estrategias de regulación emocional y ese ya es nuestro primer paso. Ahora, el proceso como tal de esta estrategia, de esta técnica de regulación emocional, es identificar nuestra emoción, identificar la acción que acompaña esta emoción en primera instancia, preguntarnos si realmente la emoción que estamos sintiendo se ajusta a los hechos, es decir, si empata, a lo mejor puede ser un impulso únicamente, qué es lo que necesito yo para poder cambiar la emoción, a lo mejor cambiar de escenario, utilizar algunas otras herramientas, ¿no? También vamos a decidir cómo será la acción opuesta. Probablemente algunos me dirán, mi acción opuesta en el miedo no es directamente acercarme, ¿no? Porque no necesariamente voy a dar ese primer paso, a lo mejor lo voy a hacer poco a poco, ¿no? O me voy a aislar, esa también puede ser mi acción opuesta, no necesariamente son este, mm, las acciones que tenemos y es importante aprender a identificar cuál es la acción o la emoción que yo voy a estar modificando. Ahora, decidir cómo será nuestra acción opuesta depende también de los escenarios, depende de si lo está provocando alguna otra persona, si yo estoy manteniendo también ciertas técnicas de regulación y de autocuidado. El monitoreo de mis emociones todos los días es importante, aunque ustedes no lo crean. El tener también un monitoreo de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y qué está detonando, me va a ayudar a regularlas. Es decir, si yo identifico que durante esta semana lo que me provocó cierto malestar, tanto físico como emocional, fue que tuve recurrentes dolores de cabeza, tuve también cierto aislamiento en todos los escenarios en los que me encontraba. ¿Qué está detonando esa información? A lo mejor necesito cambiar de empleo, a lo mejor necesito cambiar de ciertos ambientes, ¿no? También de amistades, de algunas personas que no me están generando tener un ambiente un poco más amplio, un poco más amable para mí. Entonces, ¿qué necesito hacer aparte de poder identificar todas estas emociones? Es importante realizar cada una de estas acciones. Y antes de terminar con esta estrategia, es importante que ustedes identifiquen hasta dónde sí puedo yo controlar todas estas situaciones y cómo puedo utilizar estas técnicas. Si bien sabemos que para diferentes técnicas pues podemos ser nosotros autónomos y poder utilizar diferentes técnicas de relajación, de respiración, como lo es en el mindfulness, por ejemplo, no sé si lo han practicado, algunas técnicas de yoga, etcétera, etcétera, hasta qué momento yo puedo mantener ese autocuidado. Cuando siento que está sobrepasando todas estas estrategias que ya estoy utilizando, es importante también cuidarnos a través de los procesos terapéuticos. El cuidado y el equilibrio que nosotros mantenemos entre salud mental y salud física es primordial. Entonces, ese debe ser siempre parte de lo que nosotros buscamos, de nuestro autocuidado, más allá de lo que como nosotros mismos podemos manejar. Entonces, es importante que justo ustedes aprendan a identificar estas emociones. Otra de las técnicas de regulación emocional, y a esta es un poco más enfocada a la parte mental y fisiológica. ¿Por qué? Porque involucra algunos aspectos que necesita actividad física. Por ejemplo, si yo me encuentro bajo ciertas situaciones de estrés, bajo ciertas situaciones de a lo mejor de tristeza, de enojo, etcétera, primero identificando la emoción y posteriormente qué técnica puede utilizar. Esta es un poquito más física y es TIPP, que quiere decir o qué significan cada una de las
de las letras es temperatura, intenso ejercicio, pausada respiración y progresiva relajación muscular. Así es como se nombran y ahorita les voy a compartir cómo podemos utilizarlas. ¿Vale? La temperatura, por ejemplo. Esta infografía es gráficamente muy relevante en lo que podemos hacer. Entonces, no sé si, por ejemplo, han escuchado que si colocan, ya sea en una bandeja muy fría o con hielos, parte de su cabeza, si sumergen a lo mejor, aguantan la respiración un ratito, aquí dice 15 a 30 segundos, puede ser entre 15 y 20 segundos. Mantienen la respiración bajo el agua, posteriormente salen y entonces ya empiezan a sentir otra sensación, ¿no? Cuando están estresados, cuando presentamos algunos síntomas de ansiedad, va a reflejarse dentro de la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas de estas situaciones, partes de la estrategia que vamos a utilizar es justo eso, mantener ese equilibrio. Cuando estamos a lo mejor muy abrumados, sobresaturados, puede ser una técnica que nos puede ayudar. Entonces, una vez que ustedes lo realicen, sienten ya como ese equilibrio justo entre la temperatura. ¿Qué pasa cuando estamos enojados o cuando estamos frustrados? Hasta nuestro semblante cambia, podemos sentir a lo mejor temperaturas un poco más altas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto puede ser el primer paso para poder utilizar esta técnica. El intenso ejercicio. A lo mejor dice, debe realizarse de 10 a 20 minutos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando realizamos ejercicio por las mañanas, ¿no? A lo mejor yo entro a trabajar a las 9 de la mañana, pero a las 6 de la mañana estoy en el gimnasio y de 6 a 8 estoy haciendo ejercicio. Estoy liberando a lo mejor toda esa energía y cuando llego al trabajo pues ya estoy muy activo, ¿no? Ya tengo toda esta energía, ya liberé endorfinas, ya estoy generando estos efectos positivos, pero probablemente tú me vas a decir, pues a lo mejor no me da tiempo, ¿no? De estar las 2 horas en el gimnasio, a lo mejor es muy temprano, tengo otras actividades, tengo pequeños en casa, vivo muy lejos del trabajo, etcétera, etcétera. Si tú te tomas a lo mejor un par de minutos, 1 o 2 minutos, en los que te pones a trotar o saltas la cuerda o cosas por el estilo, vas a sentir un cambio, aunque no sea por tiempo muy prolongado. Si tú quieres sentir un cambio un poco más prolongado, pues sí puede ser la recomendación de 10 a 20 minutos. Pero de esto nos habla una vez que ya tenemos la temperatura regulada, a lo mejor el ejercicio, etcétera, etcétera. La pausa en respiración. Recuerden que hablábamos un poco de las técnicas de yoga, mindfulness, etcétera, etcétera. Entonces, el que hagamos estas prácticas o técnicas de respiración, a lo mejor hacer de 5 a 7 ejercicios en inhalar y exhalar constantemente por 1 minuto, etcétera, etcétera. Eso nos va a ayudar a también a regular no solo la parte emocional, sino también equilibrar todo lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Entonces, esta respiración pausada, cuando estamos afrontando alguna situación que nos está generando cierto estrés, ansiedad, nerviosismo, enojo, tristeza, etcétera, nos va a ayudar a mantener o también a regular cada una de nuestras emociones. Y por último, la progresiva relajación muscular. Si ustedes hacen el ejercicio en este momento de apretar el puño muy fuerte y lo mantenemos así hasta que yo deje de hablar,
van a sentir cierta tensión, ¿no? A lo mejor cierta tensión no únicamente en la muñeca, sino también en la parte del brazo. Entonces, háganlo, vamos a mantenerlo así un ratito. Y una vez que yo deje de hablar, ustedes van a abrir su puño y van a sentir cómo sus músculos dejan de tensarse. Yo hago esto y siento cierta liberación. Cuando me encuentro bajo una situación que me provoca alguna sensación que no es satisfactoria, en primera instancia puedo aplicar esto. Para eso también existen estas a lo mejor pelotas de esponja, etcétera, etcétera, pero la sensación de que los músculos no se sientan tan tensos es desde el primer momento. Si ustedes hacen esto y aplican, la tensión de los músculos empieza a generar. Entonces, cuando aplican estas técnicas, estos pasos más bien en este orden de tip, es importante que no solo lo crean en ciertas situaciones, sino identifiquen qué situaciones y qué emociones estoy sintiendo en ese momento y cómo voy a accionar, ¿vale? Y bien, la regulación como tal es la clave que nosotros necesitamos para mantener el bienestar. El equilibrio entre la mente y el cuerpo es primordial. Entonces, recuerden, bajo esta recomendación, cuando ustedes hayan aplicado algunas técnicas o sientan que a lo mejor necesitan algo adicional a lo que ya estamos viviendo, lo importante es mantener un equilibrio y más allá de eso también buscar otras alternativas. Cuando la situación es muy severa, cuando el automonitoreo o el autocuidado ya no es suficiente, buscar ayuda está bien. Entonces, cada una de nuestras emociones nos va a brindar algo, nos va a hacer que comuniquemos o nos comunica también algo y aprender de ello pues es indispensable. Entonces, el que nosotros mantengamos este equilibrio, aprender también sobre todo a nombrarlo, creo que es clave y lo tendremos muy, muy, muy claro. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a las técnicas, a las estrategias. No, ninguna. Creo que en el chat. Si podemos compartir la presentación, Hazel. Sí, sí, les haremos llegar a través de el formulario, ¿cierto, maestra Merari? Es correcto, chicos. Si ya no hay algunas preguntitas adicional a eso, les acabo de compartir nuevamente el enlace para que ustedes registren su asistencia y asimismo en un momentito les vamos a presentar una lámina donde hay un código QR donde precisamente la maestra Hazel hizo una carpeta en Drive donde van a poder consultar la presentación y los materiales donde la maestra se basó justamente para compartirles este contenido. Entonces, aprovechen, chicos, está nuestra conferencista, dudas, comentarios, adelante. Adelante, creo que es Mariana. Gracias, maestra. Excelente ponencia. Muy padre, muchos tips que no conocía y que voy a aplicar. Una pregunta. Cuando se trata de niños y, por ejemplo, hoy día
Yo tengo también un pequeño en casa. Están como que no poseen tanto esta tolerancia a la frustración debido a un montón de cambios que les ha tocado a ellos experimentar, que nosotros, la mayoría de nosotros, a excepción que haya aquí compañeritos que sean muy, muy chiquitos de edad, no experimentamos. O sea, nosotros era esta interacción en la escuela, a ellos les tocó vivir poco más de 2 años en una modalidad que desconocían y no, y por el uso excesivo de dispositivos electrónicos, también redes sociales y demás, manifiestan como poca tolerancia a la frustración, a no tener cosas con las que usualmente la mayoría de nosotros no crecimos. Algunos tips que nos pueda recomendar como para aplicar con ellos y puedan igual como regular su enojo o esta frustración, esta desesperación. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer en esos casos, y creo que a nivel general también, nos ayuda es aprender a reconocer las emociones, ¿no? Enseñarle a los pequeños cómo reconocer que a lo mejor él no sabe directamente qué es enojo, pero qué está provocando el enojo. A lo mejor tuvo un día complicado en la escuela y puede ser un detonante. ¿Cómo puedo ayudar también a poder disminuir ese tipo de reacciones? A lo mejor con algunas frases, ¿no? Este, cada que haga algún trabajo, alguna de la escuela o alguna actividad en casa, también es importante que compartan este tipo de actividades con los pequeños. Es decir, lo hiciste muy bien, este, cada vez lo haces mejor, cosas por el estilo que son como reforzadores positivos para ellos, pero de alguna manera, ya que identificaron cuál es la emoción que están sintiendo, cómo poder atacarlo, ¿no? Cosas por el estilo. El ayudar también a no resolverles ciertas situaciones, a dejar que experimenten, que exploren, únicamente guiándolos, ¿no? Sobre un buen camino, eso también puede ayudar. Y este tipo de técnicas también pueden estar adaptadas para niños, ¿no? Hay algunos canales, por ejemplo, algunos videos de relajación para niños, el aprender también a identificar sus emociones, cómo saber que esto realmente se llama enojo, ¿no? ¿Qué lo está detonando? A lo mejor me enojó que mi hermanito agarró mis juguetes. Ah, bueno, pues vamos a aprender a compartir tus juguetes, ¿no? O a lo mejor yo quiero utilizar mi juguete en este momento y te lo presto en 10 minutos. Cosas por el estilo. No sé si con eso logré un poco despejar la duda. Sí, maestra, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Adelante, no sé, Ángel. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches. Este, bueno, obviamente comprendo todo lo de la ponencia. Muy, muy, bueno, fue muy buena, pero también entiendo que muchas veces, por ejemplo, en la ansiedad, hay momentos en los que tal vez no podamos estar cerca de algún contenedor frío, llámese que estamos en la calle, no sé, en el transporte público, y tengamos que poder aplicar alguna estrategia para controlar esa ansiedad que va incrementando de forma más, ¿cómo decirlo?, más, bueno, sí que no se note tanto. ¿Habría alguna forma o algún consejo para bajarlo lo más rápido posible? Creo que la mejor manera, si no estamos a lo mejor cerca de algunas de las técnicas como el tip o la acción opuesta, es, no sé, a lo mejor identificar qué lo está detonando, utilizar, no sé, preguntas como ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la posibilidad de poder sobrepasar la respiración? También, como dice Nadia, es muy importante. Hay técnicas muy cortitas de respiración, ejercicios de respiración en los cuales nos pueden ayudar a regular
un poco más en ese momento lo que está pasando. Mantener una rutina, por ejemplo, tener ciertas actividades que me ayuden en mi día a día, ¿no? A lo mejor el día de hoy voy a ir al gimnasio o el día de mañana voy a salir a tomarme un café o voy a empezar un libro, cosas por el estilo que puedan evadir o también afrontar ciertas situaciones que me está generando ansiedad y también saber si realmente lo que estoy pasando o lo que estoy sintiendo forma parte de un cuadro de ansiedad o únicamente es una situación que me genera cierto nerviosismo, ¿no? El identificarlo, el saber qué realmente es, esa va a ser nuestra base. Perfecto. Nos vamos con Isabel. Muchas gracias, Ángel. Hola, muchísimas gracias por la exposición, por el mensaje, por esto. Bueno, me está enseñando bastante, le agradezco mucho. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podríamos, ya detecté que el pequeño o el menor de edad es adicto a algún aparato electrónico, llámese teléfono, llámese tableta? ¿Qué puedo hacer para poder regresar a que ese pequeño no esté utilizando, no, o deje de ser adicto al aparato electrónico? Ok. Primero es importante saber el por qué el pequeño aprendió a utilizar a lo mejor el celular, el Nintendo, incluso la televisión como algo que me ayuda a distraerme, ¿no? Identificar cuáles son a lo mejor las reglas que yo tengo como padre de familia bajo bajo estos elementos. Por ejemplo, yo tengo una sobrina, ¿no? Y antes tiene que 9 años. Tengo una sobrina, tiene 9 años y antes le gustaba mucho explorar. Explorar me refiero a juegos, ¿no? Le gusta mucho aprender nuevas cosas. Entonces, si tú le cambias ese paradigma de a lo mejor sí tienes celular, tablet, videojuegos, etcétera, y te distraen y te atrapan porque son este tipo de monitoreo que capta la atención, que necesitas concentración, ¿no? Hay pequeños que saben muy bien manipular los juegos de video, por ejemplo, ¿no? O la tecnología actualmente. ¿En qué estado, identificar también en qué estado de ánimo se encuentran, ¿no? Si a lo mejor están felices, a lo mejor desbordar, sé que a lo mejor como padres de familia y como sociedad en general, pues probablemente no tengamos como todas las herramientas y el tiempo para estar de manera detenida con los pequeños. Entonces, aprender a abordarlo de diferente manera, que sea algo nuevo para ellos, que vas a aprender, a lo mejor me tomo no sé, unos 30 a 1 hora, a 30, 60 minutos en el juego, a aprender a cambiar un poco su paradigma, pero bajo algo que les cause esta sorpresa, ¿no? Ahora, si ya tienen como cierto tiempo prolongado para este tipo de aparatos, también formar ciertas rutinas, ¿no? Evitando un poco, reduciendo. Si a lo mejor lo dejaba 30 minutos al día controlando ciertas aplicaciones, etcétera. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Como reforzando un poco esa parte, bajo ciertas situaciones, ¿no? Ponerlos a hacer actividades en casa, como bajo ciertas edades ya puedes recoger tus juguetes. O puedes, también ayudar un poco en las labores de casa, ¿no? Y un poco cambiar esas actividades, podría ser algo, una alternativa adicional. Ahora es Muchas importante gracias. que pues también mantengamos un poco libre pues de los aparatos electrónicos a los pequeños desde un inicio y aprender a colocar o a poner límites, ¿no? Siento que
cada uno de las mentes de los pequeños pues van explorando un poco y como les ponía el ejemplo de mi sobrina, a ella le gusta mucho explorar, aprender y cosas nuevas. Si tú le enseñas a que a lo mejor con este juego de mesa puede reforzar también la parte educativa, no necesariamente se lo vas a plantear así, pero tú sabes que a lo mejor sí lo puede hacer, ¿no? No sé, por ejemplo, el Monopoly, si ya es un poquito más grande, que va a utilizar dinero, sumas, restas, ¿no? Aprender a ahorrar también, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Em, Creo que es Darían. Hola, buenas noches. Sí, Darien. Adelante. Bueno, mi pregunta va enfocada más a la identificación de emociones. No sé si la incertidumbre como tal, bueno, yo he tenido ataques de ansiedad y he identificado cómo es que se van desenvolviendo. Primero inician con esta parte de la incertidumbre hacia algún tema, viene posteriormente el sobrepensar para intentar dar respuestas a esa incertidumbre. Y después viene un ataque de ansiedad, donde evidentemente pues ya comienza esta sudoración y demás. Incluso he tenido ataques de pánico, que también ha sido muy complejo, pero digo, dentro de todo han sido más cuestiones ansiosas. Eh, Identifiqué que el sobrepensar bueno, es como la clave para que esto se detone. Sin embargo, no conozco alguna técnica que permita parar esos pensamientos, porque siento que el origen es ahí. O sea, el hecho de yo poderlo detener, pues puede evitar que se desenvuelva este ataque de ansiedad. Entonces, primero identificar cuál es la emoción, porque no sé nombrarla. No sé si, como le comentaba, si la incertidumbre sea como tal la emoción. Y segundo, ¿qué técnica sería la ideal para evitar el sobrepensar? Ok. Em, la técnica, una de las que más podría ayudar en este tipo de casos, ya que identificamos nuestras emociones, ya sabemos a lo mejor qué es lo que lo detonan, qué situaciones o qué personas también lo detonan, puede ser la acción opuesta. ¿No? Creo que ha sido una de las técnicas o es una de las técnicas que también se utiliza en situaciones que podemos controlar. Les hablaba mucho o les mencionaba mucho la parte del monitoreo y el autocuidado. Cuando yo conozco qué situaciones están detonando el que sobrepiense, o cuando yo reconozco también que ciertas acciones que estoy haciendo o aplicando también pueden generar reacciones que no son tan satisfactorias, a pesar de que estoy utilizando ciertas estrategias como la acción opuesta, este tipo a lo mejor sí, pero en una situación que pudieras tú controlar y que tuvieras el espacio, ¿no? El poder hacer el ejercicio o el tener una bandeja de agua, cosas por el estilo, pero ya en un espacio un poco más centrado. Acción opuesta me parece una de las opciones más favorables. Sin embargo, y también es algo que en lo que hacía énfasis, ¿no? A veces no tenemos las herramientas necesarias que nos puedan ayudar y que nosotros mismos podemos aplicar. Es ahí cuando el proceso terapéutico va a ser nuestro mejor aliado y vamos a poder combinar las técnicas con el proceso terapéutico. Puede ser una de las mejores opciones que yo particularmente tomaría. Muchas gracias. Por nada. Creo que ya no tenemos más preguntitas.